Gracias, Javier. Vamos a tener ahora la presentación con José Arboledas, que es responsable de formación y proyectos especiales de Keiter, sobre los sistemas de climatización A2L. Y antes de empezar con los talleres, podemos, si queréis, abrir un turno para un par de preguntas, aunque durante los talleres pues también estarán mis compañeros allí, podremos también hacerles personalmente preguntas. Pues sin más, te doy paso, José. Ahí te la pongo yo, no te preocupes. ¿Se escucha? Sí, parece que sí. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues son las soluciones con A2L para instalaciones, pero lo voy a enfocar a cómo los A2L, termino, soy yo, José Arboleda, responsable de formación y proyectos especiales de Keiter, y vamos a ver cómo estos 16 señores, que son los refrigerantes A2L que tenemos reconocidos en RESIF, se han adaptado a las reglamentaciones que tenemos ahora mismo en vigor. La más fuerte, o las dos más fuertes, sería tanto RITE como RESIF. Si os fijáis, es curioso que todo lo que tenemos son mezclas, o casi todo. Tenemos 4 puros y lo demás son mezclas, además todo hace otro pack. Es una curiosidad, no lo sabía hasta que hice la búsqueda y lo encontré, me parece curioso. ¿Cómo se han adaptado a la reglamentación? Bueno, pues se han tenido que adaptar tanto a RITE, como he comentado, como a RESIF. RITE a nivel energético y en RESIF a nivel algo más técnico por ese carácter especial que tienen los refrigerantes A2L de esa ligera inflamabilidad. La adaptación al RITE se ha basado sobre todo cuando salió no la última modificación del RITE, pero sí la primera parte de la última modificación fuerte que ha habido, porque ahora tiene que haber una segunda nueva. Hubo dos palabras que fueron o dos conceptos que fueron muy novedosos. Uno fue energías residuales y el otro sería energía renovable. A nivel de energías residuales, lo define como energía o calores residuales, son energías que son indispensables para hacer un proceso, pero que realmente no aprovechamos. Siempre que tenemos un equipo de climatización trabajando, si está en modo frío, aprovechamos un frío, pero soltamos un calor. Y si estamos trabajando en modo calor, soltamos un frío que no aprovechamos. Entonces, esto RITE ha dicho que se tiene que aprovechar, que se tienen que buscar. De hecho, se tienen que hacer estudios dentro de la instalación para aprovechar esos calores residuales. ¿Cuál sería una de esas energías residuales? Bueno, pues uno de nuestros equipos, la famosa KWT, viene de una necesidad que tenía un cliente que era de refrigeración de fruta, pero también necesitaba ACS. Necesitaba frío y necesitaba calor, tanto para el lavado de la fruta como para la limpieza de las instalaciones. ¿Qué es lo que hicimos? Estos serían los regímenes de trabajo en los que estábamos trabajando, refrigeración -8, -4, con un salto térmico de 4, y en ACS entre 35 y 45, ¿vale? Era la temperatura que nos pedían. ¿Qué se hizo? Bueno, pues un equipo de climatización, un aire-agua, que lo que nos daba era frío. Era frío y dijimos, bueno, ¿y el ACS? ¿Qué hacemos? ¿Lo buscamos de otro sitio? Pues dijimos, no, ¿por qué? Si aquí tenemos todo esto, que son energías residuales. Es un concepto que hasta ahora todos sabíamos que estaban ahí, pero que no sabemos qué hacer con él. ¿Qué hicimos? Todo esto se hacía con un 1-2-3-4-ZE, una A2L, y lo que hicimos fue el equipo para que hiciera la refrigeración y adaptar en la condensación una recuperación que puede ser o parcial o total, donde conseguíamos la ACS. ¿Qué estábamos haciendo? Es lo que nosotros llamamos el kilovatio de doble uso. Con 1 kilovatio te doy refrigeración y también te doy ACS, con lo cual el rendimiento del equipo era estupendo. Y conseguíamos esa adaptación, que aunque esta instalación no es realmente RITE, sí que era la adaptación que estábamos buscando a cómo aprovechar las energías residuales. Si os fijáis, estos serían por modelo, cuánto es la potencia frigorífica, cuánto es la potencia recuperada y cuál es el consumo. Estáis viendo, si empezáis a sacar ER, SCO y números de estos, se dispara. Es una máquina muy eficiente. Y es por eso, porque está aprovechando tanto la compresión en frío como esa parte que se tiraría al ambiente, que era el calor de condensación. Ese es el concepto que quiero que os llevéis. El kilovatio de doble uso. Con 1 kilovatio hacemos dos cosas, ¿vale? Cuando antes, pues raramente se podía conseguir hacer más de una. ¿Cómo se puede recuperar también energías residuales? Bueno, pues lo que nosotros llamamos la recuperación activa de energía. Cuando tenemos un ejemplo muy típico, un centro comercial. En un centro comercial, este es más o menos el reparto de cargas térmicas que tenemos en él.
hay mucha ocupación, realmente las cargas internas no son elevadas, la iluminación sí, pero lo que se lleva sobre todo es la parte de la ventilación. La parte de la ventilación es una parte muy fuerte, sobre todo depende del clima. Entiendo que vosotros sois bastante de por aquí, por esta zona, y aquí en verano pues hace mucho calor. Entonces climatizar, ventilar, es muy costoso. Eso que tenemos dentro de esa sala ventilada y climatizada, energías residuales. Cuando tenemos que recuperar por RITE, bueno, este es el equipo que tenemos, cuando tenemos que recuperar por RITE, porque nos exige una recuperación, tenemos que hacer que esa energía que tenemos dentro de la sala la reaprovechemos. Nosotros lo que hemos sacado sería, además, en este nuevo catálogo, en nuestro equipo Persea, la KCRA, son equipos que tienen esa recuperación de calor activa, además full inverter. Se adapta a la ocupación de las salas. No hace falta que esté trabajando siempre al 100%. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Cumplir RITE en la parte de la recuperación. Si queréis, os lo cuento en YouTube, en el RITE, os cuento el RITE en 30 minutos y ahí os cuento por qué hay que recuperar y en qué cuantía hay que recuperar. Este sería, súper esquemáticamente, una KCRA. Tendríamos dos máquinas. Aquí tendríamos una condensadora, la principal, realmente la de climatización, con sus compresores, la unidad interior, que está partida entre el circuito principal de climatización y el circuito de recuperación. El circuito de recuperación tendría su compresor, su unidad exterior y parte una de las filas de la unidad interior. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Cuando cogemos aire de retorno, todos sabéis que al retornar aire hay una parte que se expulsa. ¿Cuánto? El aire de renovación. Si inyectamos 3.000 metros cúbicos para ventilar, tendríamos que sacar 3.000 metros cúbicos hora para extracción y de ello sacar un 73%, que es lo mínimo que nos pide Ecodiseño, para hacer esa recuperación de energía de la energía de ventilación. Parte la expulsamos, que va hacia la condensadora. Pensad que este aire, si tenemos unas condiciones internas de 25 o 26 grados, este equipo está condensando con aire a 27 o 28 grados. Como se suele decir, el equipo está de vacaciones. El equipo está perfecto, está condensando muy bajito. Luego consigue muy buenos rendimientos. Parte del aire se recircula, se hace una mezcla con el aire de ventilación y ya entra en la batería impulsando. En esta batería, tanto dan potencia a los compresores principales como el compresor de recuperación. Y esa es la gran virtud que tiene el equipo, que al recuperar, y más en la versión inverter, al recuperar ese aire en muy buenas condiciones que teníamos dentro de la sala, estamos condensando estupendamente y esa potencia se inyecta dentro del equipo, ¿vale? Con lo cual, gran parte de la potencia de climatización proviene de un aire extraído que era una energía residual, que no tiene ninguna forma de recuperarse. En un recuperador de flujo cruzado lo conseguimos. Aquí vamos a ver que lo conseguimos aún mejor. ¿Por qué? Porque este compresor de recuperación puede tener estos números. Un ER o un COP entre 8 y 10, depende de las condiciones. Pero siempre son eficiencias muy altas por el tipo de condensación que tiene. Una condensación muy baja, trabaja con un aire interior muy bueno, con lo cual el circuito trabaja excelentemente. Esta sería, y esto lo pongo porque ahora vais a ver cómo este concepto de recuperación de flujo, este es un intercambiador de flujo cruzado, que es la forma estándar o la tradicional que tenemos de ver una recuperación. Es la que toma Ecodiseño, pero a nosotros nos fastidia bastante. ¿Por qué? Porque lo que hace es ver cuál es la relación entre la temperatura del aire impulsado menos la temperatura del aire nuevo en comparación con el aire de la sala y el aire nuevo. Lo que hace es como una regla de 3. Si puedo recuperar tanto y tú recuperas tanto, pues tiene un 73%. Dice, vale, pues me cumples con Ecodiseño. Vale, esa recuperación la tienes cubierta. ¿Qué es lo que ocurre? Que a nosotros nos fastidia porque nosotros recuperamos más. Aquí es una recuperación completamente pasiva. Son láminas de metal donde circula aire de retorno o de extracción contra aire nuevo. Simplemente una recuperación térmica. Nosotros le metemos el factor multiplicativo del compresor, porque tenemos un ER y un COP. Con lo cual, lo que hemos visto antes, a ver, con esto me lío, es que este compresor, aparte de recuperar aquí, multiplica. No, si él consume 1 kilovatio, me está dando 7, 8, 9 o 10. Con lo cual, de ese kilovatio que ha expulsado, me da mucho más dentro de la batería. Por eso este concepto nos fastidia. ¿Por qué? Porque no da la imagen total de cuánto podemos aportar. Si queréis ver cómo funciona este cacharro y cómo funciona la psicometría, también os podéis meter en la página de Keiter y os podéis descargar el psicométrico. Ahí tenéis el QR para acceder a la Academy, si queréis. Ahora os paso una tarjeta.
Hemos hecho este estudio en simulaciones en varios puntos de España para ver cómo era esa recuperación y además con el concepto de inverter, que no hace falta que esté la sala completamente ocupada, porque lo normal de un centro comercial es que tenga pico de 100% o incluso más, depende de cómo sea, por ejemplo en unas navidades, pero lo normal es que está a media carga o que la ocupación son un 25%. Hemos hecho ensayos, hemos visto que por supuesto las condiciones exteriores nos afectan mucho, obviamente, pero siempre conseguimos que con aforo, por ejemplo, de un 100%, tenemos en recuperación activa tenemos un 74,7%. Esto es teórico. A media carga sube y a un 25% de la carga nos da un 99,99%. Dice, ¿pero cómo puede ser eso? Bueno, es por lo que he dicho, es que el método no me deja. No me deja. O sea, podría haber puesto tranquilamente un 100%. ¿Por qué? Porque recupero todo lo que tiro, pero es que aparte aporto más. Ese kilovatio que saco a la calle, lo multiplico, lo transformo en esa potencia de ventilación, o sea, podemos decir que la ventilación nos sale relativamente gratis, pero es que además aporto mucha más potencia al resto de carga interna. Este sería un ensayo en Barcelona, tenemos otro en Bilbao, donde también vemos que vamos estupendamente, Madrid, Valencia, en Valencia nos fastidia mucho porque hay muchísima humedad, y Sevilla, ¿vale? Siempre tocamos al final, cuando hay cargas parciales, tocamos muchísimo, una eficiencia muy alta, por ese comentario que os he hecho. Bien, esta sería con la parte de eficiencia energética a nivel de recuperación de energía. Y el otro concepto que os comentaba del RITE, que era novedoso, sería el de la energía renovable. La energía renovable, ya sabéis que desde la última modificación del RITE, se tomó que la bomba de calor tenía ese carácter parcialmente renovable. No tiene más carácter renovable porque la red eléctrica de España es como es. Si no, seríamos muchísimo más renovables. Está por ese concepto, lo digo por el concepto del SPF. Si no lo conocéis, también me podéis buscar en YouTube y os cuento qué es el SPF. Nos piden un SPF de 2,5, pero eso no es algo que nos pidan a la bomba de calor. Eso es porque, si veis el vídeo, os enteraréis de que es la red eléctrica de España la que nos penaliza. Realmente una aerotermia, casi que de por sí, y sobre todo cuando tenemos esos rendimientos altos, es muy renovable, pero nos tienen penalizados. A niveles de equipos que tenemos, bueno, pues tendríamos equipos donde ya para la gestión del ACS tenemos equipos aire-agua, tenemos equipos agua-agua, tanto en ACS como en alta temperatura. Ahora mismo estamos trabajando con 78 grados de descarga, de impulsión, pero queremos llegar a los 90 y pasar de los 100. Uno de los grandes objetivos es generar vapor. Todos sabéis por qué. El tema es sustituir a la caldera. Pero esto ya no es un A2L, pero sí que es cierto que los A2L nos han servido de puente para pasar a ya refrigerantes A3. O sea, en el tema de ACS y de alta temperatura, A2L nos ha ido educando y nos ha ido haciendo que nuestra forma de ver los equipos y las instalaciones sean diferentes para dar el salto aquí, a un A3, a un propano. Después de un propano, pues vendrán isobutanos, vendrán lo que tenga que venir, pero ya casi que el A2L en este campo se ha quedado, no es que se haya quedado atrás, sino simplemente que las campanas de Molé pues dan lo que dan y no se le puede pedir más. Se le podría pedir más, pero ya empezamos a tener con estos refrigerantes bastante más ventajas. Bien, esta ha sido la adaptación al RITE, tanto en energías residuales, en recuperaciones a nivel de ventilación, como en generación de ACS, o sea, esa parte de energía renovable. ¿Qué ha pasado con el RESIF? Bueno, pues si antes era un problema más bien técnico de ver cómo esos equipos trabajaban y daban lo que tenían que dar, en el RESIF es más un problema, vamos a decir, de estrategia. Porque el problema que tienen los refrigerantes A2L, que ya todos conocemos, esa ligera inflamabilidad, hay que intentar esquivarla. O por lo menos en Keiter lo que hemos hecho es intentar esquivarla. Cuando pensamos en cómo se han adaptado los A2L a RESIF, el problema está en el límite, o para mí el problema está en el límite de carga. En el límite de carga nos encontramos con un apéndice 1, con las tablas A y B, que todos los conocéis, por la tabla A de límite de carga por toxicidad y la tabla B límite de carga por inflamabilidad. Pero la tabla B tiene un apéndice 4, que es cuando la instalación entra dentro de la zona climatizada, donde la sala, o sea, tú tienes tubería de refrigerante acompañada de personas en el interior. Y ahí nos puede doler la cabeza, porque nos podemos encontrar con salas pequeñas por donde pasa el refrigerante
Y eso puede limitar bastante la carga de refrigerante. Ya la tabla B te la limita para cada uno de los refrigerantes, por los factores tope, el M1, el M2, el M3, te lo limita, pero aparte este apéndice 4 te puede fastidiar un poco más. Por eso digo que es un tema de estrategia. ¿Por qué? Bueno, aquí lo veis, si trabajamos con un refrigerante 2L, en función de la categoría de accesibilidad del local, si es con foro humano, nos encontramos con instalaciones tipo 1, donde todo el equipo está dentro de la sala, con instalaciones tipo 2, donde parte está fuera y parte está dentro, pero hay una parte que está dentro o la batería está en contacto con el aire que va a entrar dentro de la sala, una instalación tipo 3, bueno, ¿dónde está? Tipo 3, donde todo el equipo está fuera, típica enfriadora, y una instalación tipo 4 que ya son envolventes ventiladas, que no es el caso. ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos estas instalaciones tipo 2, podemos tener varias instalaciones tipo 2, todas no son iguales. Cuando tenemos un edificio a climatizar, nos encontramos con instalaciones tipo 3, que hemos comentado que serán enfriadoras, donde todo el equipo está fuera, todo el equipo está fuera del edificio. Instalaciones tipo 2, tipo rooftop, donde todo el equipo está fuera, pero el aire que mueve el rooftop es un aire que al pasar por el rooftop y por la batería con refrigerante se va a inyectar. Luego, si hay una fuga, el refrigerante puede entrar. Y luego hay otras que son también tipo 2, son estas. Todo está fuera, pero las evaporadoras, bueno, las unidades interiores están dentro. Esto es bastante menos invasivo que esto. El problema aquí es bastante más severo que aquí, porque aquí, aquí claro, en estas instalaciones tipo 2, si nos vamos al apéndice 4, nos encontramos con 3 parámetros que nos pueden limitar bastante, pero bastante, la carga de refrigerante del equipo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué digo que este tipo 2 y este tipo 2 son diferentes? Porque si cogemos este tipo 2 no invasivo, y según esta es una consulta que se hizo en una guía que tiene RESIF para su interpretación. Y nos dice que sí, ¿cómo podemos hacer? Dice, ¿qué requisitos tiene que tener un sistema que tiene todos los elementos al aire libre para que sean considerados tipo 3? Este equipo tiene todos los elementos al aire libre, pero es un tipo 2, por lo que he comentado, porque comparte el aire de la sala. Bueno, pues aquí lo que nos dice es que tendremos que cuyo intercambiador, condensador o evaporador estén en contacto con el aire de impulsión a local o edificio y en el que un posible escape de gas refrigerante pueda penetrar a los espacios ocupados. Para que este sistema fuera considerado tipo 3, debería de dotarse de algún sistema de seguridad que lo impidiera. En caso contrario, es decir, que no lo tenga, sería un tipo 2. O sea que este tipo 2, si le añado un detector de fuga y un ventilador, o sea, este detector de fuga, en cuanto detecte la más mínima, además sabéis que los detectores de fuga son muy sensibles, o sea, miden partículas por millón. En cuanto detecta una fuga, para equipo. Y en cuanto detecta esa fuga, aparte de parar equipo, tenemos un ventilador ATEX que lo que hace es, de la parte de la unidad interior, expulsar todo el aire, lo coloca en depresión, con lo cual la entrada de refrigerante dentro de la sala no existe. Y eso al final es un tipo 3. Con lo cual este equipo no tiene limitada la carga de refrigerante. Por eso digo que estos dos tipos son muy diferentes. Este invasivo y este no invasivo. Eso es lo que he comentado, que para adaptarse con un A2L a un RESIF es más un problema de estrategia que de técnica. ¿Vale? Pero por supuesto, lo que nosotros abogamos, son filosofías de fabricantes, es trabajar con instalaciones tipo 3, con todas las unidades interiores, pero en agua. Trabajar con enfriadoras. Aquí esta imagen tiene un fallo además muy gordo, y es que no he colocado la ventilación. Todo esto, por supuesto, debería de ir acompañado de una unidad de tratamiento de aire para hacer la ventilación. Los que me conocéis ya sabéis que el tema de la ventilación me interesa. Entonces, ¿con qué quiero que os quedéis? Pues que con RITE tenemos el kilovatio de doble uso, o sea que hacemos muchas cosas con un kilovatio, y que a nivel de RESIF no tenemos problemas. ¿Por qué? Porque nuestra estrategia de equipo, nuestra estrategia de instalación, está pensada para que no tengamos esas limitaciones. ¿Vale? Y bueno, pues seguidme por LinkedIn y ya sabéis, evitad ambientes poco ventilados, y si queréis descargaros algo de la Academy, ese es el QR que tenéis que ver. Si tenéis alguna pregunta. Bien, muchas gracias. No hay ninguna pregunta. Yo tengo una pregunta para ti, porque además te agradezco muchísimo que nos has hecho recuperar unos minutos.
Keiter tiene, pues, utiliza los A2L en enfriadora desde hace bastante tiempo, concretamente, pues, refrigerantes como el ZE, ¿verdad? ¿Cuáles son un poco las conclusiones en cuanto, y esa decisión además se tomó hace bastante tiempo, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones en cuanto al rendimiento de los sistemas comparativamente con otros, por ejemplo, el R32, que ha sido otra de las alternativas a las que se ha ido, evidentemente de más PCA? Creo que además tenéis una planta enfriadora de ZE, ¿verdad? En el taller que se tenéis, digamos, resultados que podáis comentar. A ver, sí, los resultados son buenos. Los equipos, los refrigerantes hacen lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que nosotros intentamos hacer? Pues lo que he comentado antes. Bueno, ahí abajo, lo que dice Javier, tenéis la primera planta que se ha hecho con 1, 2, 3, 4 ZE con compresora scroll. Es la primera del mundo que se hizo, la sacamos hace un par de años, no, hace ya bastante más, hace un par de años, en la feria de climatización. Los resultados son buenos. Es cierto, todo el mundo sabe que hay refrigerantes que vienen de atrás que tienen mejores rendimientos. Pero bueno, es un tipo de refrigerante, porque pensad que además ya solamente no es un tema de técnica, sino que nos están empujando, hay un concepto PCA que nos está empujando mucho y nos está mandando a sitios donde, bueno, pues a lo mejor no son energéticamente lo más correctos, pero siempre buscamos que sean soluciones que funcionen. Visser, por ejemplo, estaba hablando de su compresor de tornillo, nosotros lo usamos con ZE y, bueno, pues usamos el economizador. Bueno, pues nos hemos dado cuenta de que son formas, nos están apretando para encontrar nuevas formas de que los equipos sean muy eficientes y funcionen muy bien. Antes a lo mejor íbamos más tranquilos, más relajados. La campana de Molera daba para todo, ¿no? O sea, se podía ir mucho más tranquilo, no había esa contabilización de consumo, esa apretarnos con el tema de ecodiseño. Ecodiseño, por ejemplo, nos ha afectado muchísimo, pero bien. Nosotros, por ejemplo, cada vez que sacamos una enfriadora, un enfriador en equipo aire-agua, los ecodiseñamos, porque sacamos para los 3 climas, para el warmer, para el medio, para el intermediate y para el cold, para el frío. O sea, fijaros de qué forma nos hacen calentarnos la cabeza para que tengamos equipos que den esa eficiencia, que se adapten a normativa y que encima den esas prestaciones de trabajar pues dando calor a menos 15 grados exteriores. Y conseguimos los 45, los 50 grados en impulsión de agua. Son nuevas formas de ver las instalaciones, pero vamos, funcionan perfectamente. Ahora sí, es cierto que el A2L nos ha valido como puente para pasar a refrigerantes naturales. Es lo que he comentado antes, ha sido como nuestra escuela para decir qué hay que hacer, qué hay que tener en cuenta, de qué forma hay que trabajar, porque la forma de trabajar cambia mucho y cuando ya pasamos a los A3 va a ser mucho más fuerte el cambio. Y no ser, a lo mejor, un poco como se hacía antiguamente, que todos sabemos que esto ha evolucionado mucho y en muy poco tiempo. Yo empecé hace 20 y pocos años allá en la Montilla, en Ciatesa, y, joder, cómo ha cambiado esto. La verdad es que antes era otro mundo muy diferente al de ahora y ahora la verdad es que estos son equipos mucho más pensados, aquí ya el kilovatio se mide y no se desperdicia, ¿vale? No sé si te he contestado. No sé si tenéis alguna pregunta. Por aquí hay una. Si no, no se graba. Bueno, has comentado que tu recomendación principal para sistemas de climatización y demás es enfriadoras combinadas con climatizadoras, ¿no? Para edificios de tal. Yo soy una ingeniería que para residencias y demás es lo que más ponemos, efectivamente. Pero quiero decir, vosotros entonces, vuestros modelos de enfriadoras, quiero decir que ¿cuáles son los que ya están preparados para este tema o sea, habéis dado el salto directamente a refrigerantes naturales? ¿Habéis dicho? O es que ahí me he perdido un poco quizá. Quiero decir que ¿qué modelos de enfriadoras son los que estáis vosotros trabajando ahora con este tema de A2L y refrigerantes naturales y demás? Es que eso no me ha quedado muy claro. A ver, realmente en climatización seguimos con lo tradicional, con A2L. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que ya climatizar no es nuestra primera finalidad. Como he comentado, Rite, ya la bomba de calor le da ese carácter de parcialmente renovable. Entonces, en climatización seguimos trabajando con los mismos refrigerantes, con A2L, con 410, o sea, con A1, con A2L. ¿Qué es lo que pasa? Que al ser parcialmente renovables nos han empujado a hacer que nuestro equipo, aparte de producir frío y calor, produzcan ACS.
Entonces las campanas de los refrigerantes A2L sí pueden llegar, de hecho se puede llegar, pero nos encontramos mucho más cómodos trabajando con campanas que llegan mucho más alto para generar ACS. ¿Por qué? Porque para generar ACS a lo mejor te hace falta temperatura de impulsión. En el código técnico habla de acumulación entre 45 y 60 grados. Con lo cual, se acumula 45, ya impulsa 50. Se acumula 60, ya impulsa 65. Pero es que queremos ir más allá. Queremos dar calefacción. Pero calefacción incluso para ya instalaciones creadas con radiadores. Con lo cual nos están pidiendo ya temperaturas de 75, 80, incluso 70 grados por el tema de la legionela. Y queremos llegar más allá, al tema de superar a la caldera. ¿Qué es lo que hace la caldera? Pues la caldera da calefacción. Pero aparte nosotros de climatizar, también nos dedicamos al sector industrial. Con lo cual ya nos están pidiendo temperatura de impulsión de agua de 90 grados. Pero es que también nos están pidiendo vapor. Y ya nos están pidiendo temperatura de impulsión de 120 grados. Con lo cual 120 grados, si le sumamos 5 o 7 grados más, implica que tenemos que ir condensando a 127, 130 grados. Los refrigerantes no llegan a tanto, salvo que nos amparemos los refrigerantes naturales. O sea que nuestro cambio ha sido medio empujado por tema PCA, por ejemplo, también, medio también por lo que quiere nuestro cliente. En tema de climatización seguimos igual. ¿Qué es lo que estamos haciendo también? Pues sacar enfriadoras que te pueden dar ese frío, ese calor, con fan coil y con el sistema de una UTA para hacer la ventilación, y te recuperan en ACS. Con lo cual, el ACS te sale gratis, el kilovatio de doble uso. O sea que hay muchas formas. Ahí arriba tengo controlados 2 comerciales, que ahora van a ir por ti, para que te pasen la tarjeta. Y ya te digo que es que ya empezamos a hacer cosas. O sea, por ejemplo, tenemos ya equipos que son equipos ya antiguos, son los famosos 4 tubos, que depende de qué edificio que tenga 2 condiciones muy extremas, te pueden dar frío y te pueden dar calor a la vez. Fijaros qué rendimiento tiene eso. Con 1 kilovatio me da frío y calor. ¿Qué tiene, R o CO? Dice, no, tengo los dos. O sea, te metes en rendimiento de 7 y de 8. Entonces, no es que hayamos cambiado y nos tiremos a los naturales, sino que es una evolución que nos está llevando a esos sitios. Pero todos son exigencias del cliente. ¿Vale? No sé si te... ¿Vale? Por supuesto, si tenéis alguna pregunta también para David o Javier de Bitzer, pues también, ¿eh? Yo, de hecho, casi os pediría, oye, os le dejáis el micrófono. Yo tengo una para David o Javier, y es... nos habéis comentado que los compresores semiherméticos son igualmente válidos para un refrigerante 449, por ejemplo, o un 454C. Concretamente, con este 454C, que es el que nos presentó José Pedro esta mañana como uno de los refrigerantes que podría sustituir al 449, habéis comentado que el aceite es compatible, que sería el mismo aceite, pero habéis comentado también algo sobre el envelope, ¿no? A ver, que habría que mirar el envelope del compresor, es decir, los límites de trabajo del compresor, si se adaptan al nuevo refrigerante o no. En ese aspecto, es decir, lo que serían los límites de trabajo del compresor para este nuevo refrigerante, el 454C, temperaturas de descarga y demás, ¿cómo se comporta? Es decir, ahí ¿se verían reducidos los límites de trabajo o se mantienen? Esa es la pregunta. Sí, pues concretamente habría que comprobarlo. Este refrigerante justamente está documentado pues en el programa de selección, es decir, que se puede observar exactamente cuál es el envelope de trabajo. En la mayoría de los casos las presiones son muy similares, es decir, que el problema está más en las temperaturas de descarga, ¿vale? Lo hemos comentado, por ejemplo, con el 410A R32. Y para estos gases también, en general, la pregunta está sobre todo en congelados, en bajas temperaturas, donde hay que fijarse, pues sí, si en este caso pues el envelope está más reducido, condensación un poco más baja, al nivel de evaporaciones también, algunos refrigerantes pues no son para muy baja temperatura, menos 45, o pues hay que pararse un poco antes, pero otros sí que pueden trabajar a menos 46, pues es decir que sobre todo esto que hay que fijarse, ¿vale? El aceite es verdad que son aceite en general poliéster, tanto para 404A, 449 o 454C, es del mismo tipo de viscosidad en general. El aceite luego será sobre todo dependiente de la aplicación, si la aplicación es distinta o no, pero lo único es esto, si es una reconversión,
pues es la pegatina, el triángulo amarillo que hay que añadir al compresor, ¿vale? Luego, el nivel de aceite, en general, cuando es una reconversión, es un nuevo refrigerante, las densidades a veces son un poco distintas, las velocidades en las tuberías, y un cambio de aceite se tiene que realizar, ¿vale? En todos casos, para un pistón, 10.000, 12.000 horas, 2-3 años, se recomienda el cambio de aceite. Así que en una reconversión, pues si se pone aceite nuevo, será el mismo tipo, pero aceite nuevo. Muchas gracias. La verdad que es un alivio porque sabemos que hay modificaciones y además esta tarde yo creo que se verán con más detalle con la presentación de Félix de iFit y también de mi compañero Daniel de Intercon. Pero bueno, eso es un alivio saber que en un compresor solo hace falta poner una pegatina para hacer un retrofit, ¿no? Lo estoy quizás reduciendo. Hay que mirar, por supuesto, la compatibilidad también del envelope y demás, pero bueno, es un alivio. Y luego, pues atención a las juntas, ¿vale? Porque los HFO, pues algunos, pues sí, con las juntas tóricas hay que tener en cuenta este tipo de cosas. Pero las juntas, en un semihermético, pues principalmente es el visor. Y para los que llevan bomba mecánica, los grandes de 4 o 6 cilindros, pues en la tapa de la bomba de aceite mecánica, ¿vale? Básicamente. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta más? Vamos a dar paso entonces a la visita a los talleres. Los talleres están en la planta baja del edificio. Hay en total, en el folleto que hemos entrado a la entrega, pues a la entrada, ahí veréis que hay un pequeño planito. Hay en total 6 talleres. Los talleres son como pequeñas demostraciones o stands o no sé cómo llamarlo, donde o bien pues se expone producto, como es en el caso de Kemus, que tiene información sobre sus productos, o hay también una instalación que hemos ejecutado con 454C, que está funcionando, una instalación pequeñita, demostrativa, donde se ha hecho precisamente reutilizado unos muebles antiguos que funcionaban con freón. Hay también en la parte exterior una planta de Keiter y también tenemos una muestra de productos de Sanua, de Bitzer y también del sistema de monitorización que utiliza Intercon, que está además conectado a la planta para poder ver recalentamientos y demás. Como somos muchos, yo voy a rogar que nos repartamos en los distintos talleres y hacemos un circuito, tenemos 1 hora aproximadamente y podemos verlo así todo, ¿vale? Pues nada más, en la planta baja.